Mi nombre es Néstor Alfo Méndez Acevedo y en colaboración con mis compañeros Andrés Maecha y Camilo Jiménez, estudiantes del Grupo A del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona, nos dirigimos a todos ustedes y al docente del programa de habilidades, de la asignatura de habilidades comunicativas, para presentarles a ustedes el tema de ortografía y signos de puntuación. La puntuación nos permite indicar en la escritura la pronunciación de las palabras, la entonación, las pausas de la frase, haciendo más fácil y ágil la lectura de los textos y por lo tanto su comprensión. Luego le contamos de forma reducida los signos ortográficos y las reglas de puntuación y acentuación en español, tal como está en la Real Academia Española, mejorando la ortografía, la gramática y la escritura. Aquí le contamos qué son los signos de puntuación. El punto se divide en tres partes: punto y seguido. Termina una frase con sentido completo y separa enunciados que integra un párrafo. Después de un punto y seguido, se continúa escribiendo en la misma línea. Punto y aparte. Separa dos párrafos diferentes. Después de un punto y aparte, se escribe en una línea diferente. La primera línea del nuevo párrafo debe ser un margen mayor que el resto de las dos líneas que lo componen. Punto final es el que cierra el texto. Por ejemplo, el mar estaba embravecido aquel día, punto y seguido. Los barcos bailaban sobre las olas con dificultad, punto y aparte. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre, punto y seguido. Alistaba el horizonte buscando ansioso su barco con la mirada, punto final. Cuatro partes. Separa las partes de una enumeración o serie dentro de la oración, incluidos miembros gramaticales equivalentes dentro de un enunciado, a excepción de los casos en los que medie algunas de las conjugaciones ye, ni, o, u. Por ejemplo, vimos elefantes, leones, tigres, jirafas, entre otros. El orden regular de las partes de una oración, anteponiendo elementos que suelen ir pospuestos. Se coloca una coma antes del bloque anticipado. Escribiremos una carta cuando llegues. Cuando llegues, escribiremos una carta. Este es el ejemplo. Las explicaciones que pueden aparecer en una oración. Por ejemplo, Cervantes, quien es un gran escritor, vivió en Valladolid. Y para cerrar, para indicar la omisión de un verbo. Por último está el ejemplo. Juan Manuel ha comprado la casa. Marta, los muebles. Mi nombre es Camilo Jiménez y vengo a hablarles sobre el punto y la coma. Bueno, el punto y la coma son los elementos que separa una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas o son muy extensas. Por ejemplo, tenemos: la chaqueta es azul, los pantalones son grises, la camisa es blanca y el abrigo es marrón. También podemos decir que el punto y la coma separa oraciones no unidas por preposiciones cuando en ellas se ha implementado la coma. También podemos decir que se puede optar con el punto seguido. Un claro ejemplo que podemos tener de ello es: la situación económica de la empresa es agravada en los últimos tiempos. Era preocupante. Se imponía una acción rápidamente o contundente para poder así salvar los puestos de cada trabajador. Tratando de explicar y teniendo en cuenta los puntos y la coma, ahora voy a hablarles de los dos puntos. Los dos puntos son la procedencia de una enumeración. Un claro ejemplo de ello es: tres son las provincias de Aragán: Huesca, Zaragoza y Teruel. Podemos también decir que los dos puntos son procedentes de las citas textuales. Otro claro ejemplo y un ejemplo específico de ella, podemos decir: las palabras del médico fueron reposo y una alimentación equilibrada. También podemos decir que los dos puntos se pueden usar al momento de escribir una carta o un documento para que implementar los dos puntos detrás de los formularios y saludos que se
transfieren en cartas o documentos. Un valor agregado que también podemos darle, que después de los dos puntos siempre se inicia con mayúscula ambas frases. Un claro ejemplo de ello es: querido amigo, te escribo para, y ahí terminamos de concluir el resto del texto. Ahora les voy a hablar sobre los puntos suspensivos, cuándo se deben usar en una oración adecuadamente. Los puntos suspensivos se usan al final de las enumeraciones y emociones incompletas. Un claro ejemplo de ello podemos decir: puedes hacer lo que se te plazca, leer, ver la televisión, escuchar música. Todo fue muy desagradable. No quiero seguir hablando de ello. También podemos usar los puntos suspensivos en una oración que tenga que ver con la expresión, con el temor o con las emociones. Un claro ejemplo de ello podemos decir que no iré. Sí voy a ir. Debo decidirme pronto. También podemos decir que los puntos suspensivos se pueden usar dentro de corchetes para indicar la emisión de cada una de las oraciones. Mi nombre es Andrés Camilo Maecha Vázquez y yo les vengo a hablar sobre los signos auxiliares. De igual manera que los signos de puntuación, los signos auxiliares ayudan en las pausas que el individuo realiza, en las entonaciones al leer un texto, permite al lector obtener una mejor comprensión, la cual genera coherencia. El que les voy a exponer son los paréntesis. Los paréntesis introducen aclaraciones, como por ejemplo: el abuelo de Alberto, abro paréntesis, en su juventud fue un brillante cirujano, cierro paréntesis, parecía una estatua sentada en aquel sillón. Son los corchetes. A. Enmarcan los incisos dentro de un periodo que ya va entre paréntesis, como por ejemplo: una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez, abro paréntesis, algunos estudios consideran su obra Fortuna y Jacinta, abro corchetes, 1886, cierro corchetes, la mejor novela española del siglo XIX, cierro paréntesis. Enmarca los puntos suspensivos para indicar la omisión de parte de un texto copiado literalmente. Ejemplo: le sonreí para decírselo, punto y coma, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa. Abro corchete, puntos suspensivos, cierro corchete, por lo negra que estaba la noche. Auxiliar número 3 es la raya. A. Introduce aclaraciones como el paréntesis. Ejemplo: esperaba a Emiliano, raya, un gran amigo, raya, lamentablemente no pudo venir. B. Señala cada una de las intervenciones en un diálogo. Ejemplo: ¿deberíamos hablar con él? Raya, preguntó Juan, raya, es el único que no lo sabe. Número 4 es el guión. Se utiliza cuando es necesario hacer divisiones dentro de una palabra o para unir dos o más números y se escribe entre espacios en blanco. Ejemplo: teórico, guión, práctico, 1936, guión 37. Número 5 son las comillas. A. Sirven para producir citas textuales. Ejemplo: sus palabras fueron, dos puntos, comillas, por favor, el pasaporte, cierro comillas. B. Para citar títulos de artículos, poemas, cuadros, lugares. Ejemplo: nos leyó en voz alta el poema, abro comillas, Romance sonámbulo, cierro comillas, de García Lorca. La diéresis. A. Se sitúa sobre la vocal U en las combinaciones que llevan güe y gui, para indicar que la vocal debe pronunciarse, como por ejemplo el pingüino y la cigüeña. B. Se sitúa sobre la primera vocal de un diptongo en textos poéticos para indicar que tal diptongo no existe y que el verso cuenta con una sílaba más. Ejemplo: el dulce murmura de este ruido. El siguiente tema es el número 7, que es el asterisco. Como signo de llamada de nota, el margen o a pie de página dentro de un texto en ocasiones puede aparecer encerrado entre paréntesis.